Bien, en principio el yoga es una filosofía técnica proveniente de India y que cumple varios factores socioculturales en su país de origen y actualmente ha influenciado a la gran parte de nuestro continente occidental. Para situar el yoga hay que tomar algunos parámetros. Por ejemplo, se puede ubicar el yoga como formato de modalidades, de diferentes modalidades comúnmente difundidas dentro de Occidente, como Bhakti Yoga, Raja Yoga, Kundalini Yoga, etc. O bien ponerlo en los periodos de tiempo, en un tiempo barroco, en un tiempo clásico y en un tiempo moderno. Para definirlo vamos a utilizar el tiempo, porque es la mejor forma o la mejor manera de llegar al mismo de un entendimiento más amplio. Porque hoy por hoy las diferentes modalidades han ido opacando sus propios fundamentos y obviamente no se aclara más que se oscurece. Así que en definitiva el yoga que enseñamos es un yoga barroco, un yoga antiguo, ¿sí? O sea, todo lo que nace como antiguo barroco para convertirse en clásico y luego pasar a moderno. Ese yoga barroco tiene el nombre de Raja Yoga, ¿sí? Raja es en sánscrito, todo es el lenguaje utilizado, es lenguaje técnico para definir estos conceptos culturales provenientes de la antigua India, donde se hablaba el sánscrito, que es una lengua muerta. Y Raja Yoga es traducido en nuestra cultura como el yoga de la mente, un error bastante amplio, ya que Raja con J quiere decir real, ¿sí? O sea, por eso son los Maharaja, que son los grandes reyes, ¿sí? Entonces, Raja es real o un yoga auténtico, ¿sí? Donde incluirse alguna de la mayoría de las metodologías hoy expuestas. La cantidad de técnicas implícitas en una clase, por ejemplo. Para desglosar el tema es necesario tomar como punto de referencia algunos de los más difundidos acá en Occidente. Por ejemplo, el Hatha Yoga está compuesto de dos técnicas fundamentales. Originalmente es así. Tiene, por un lado, lo que es las posturas, propiamente dichas, denominadas técnicamente asanas, y pranayamas, que traducidos son el control de la respiración y su energía vital. Esos son lo que se clasifica como Hatha Yoga originario o genuino, por así decirlo. Entonces, para diferenciarlo de otro tipo de yoga como lo es el Bhakti Yoga, se toma esos parámetros y en el Bhakti Yoga, en vez de haber posturas y respiratorios, existen energetizaciones y también existen vocalizaciones, comúnmente denominados mantra y comúnmente denominado puya en lenguaje técnico. La diferencia radica fundamentalmente en los grados de compromisos que uno va tomando con este tipo de prácticas, este tipo de disciplinas culturales, donde va absorbiendo la mayoría de la cantidad de las cosas. Por ejemplo, uno puede ser un practicante de natación y solamente saber el nado de frente, supongamos. Soy un poco desconocido en el tema y tomé un elemento que desconozco, ¿no? Pero un profesor va a saber varias modalidades de nadar. El practicante va a saber una que le va a servir para hacer una ida y una vuelta en la pileta o varias de las mismas, y no va a tener un conocimiento específico de cómo hacer para lograr una posibilidad de mayor rendimiento, etc. Un instructor es alguien que se ha capacitado, que ha tomado un curso de formación teórico-práctico, donde ha estudiado historia, donde ha estudiado filosofía, donde ha estudiado pedagogía, etc., para transmitirle a los demás, a los alumnos practicantes, ¿sí? El profesor es una persona
que está por encima del instructor y que ya tiene un compromiso superior al instructor. Ya adoptó hasta una modalidad de alimentación adecuada a su práctica que lo ha convertido ya en parte de su vida cotidiana. En eso se va diferenciando, su comportamiento es diferente, su modo de alimentarse es diferente, en sí lo ha adoptado como un medio de vida. ¿Por qué? Para llegar a ser un profesor se requiere un tiempo, no solamente de estudio, sino de mucha práctica, ya sea dictando clases prácticas para otros, como también incursionar como un método cotidiano. Es como un músico profesional y un músico que solamente toca y rasca alguna vez algún instrumento, ¿sí? En ese nivel se puede comparar. Bien, la pregunta es muy interesante. O sea, uno puede, por ejemplo, ser un practicante toda la vida o puede hacer un curso de formación sin tener un conocimiento previo y ser instructor de yoga en un año. Pero para llegar a ser profesor de yoga ya no solamente tiene 2 años más de estudio, sino que son 3 años para llegar a ser profesor de yoga. En el segundo año, o sea, uno es instructor, en el segundo es asistente de profesor y en el tercero es un profesor de yoga. Ya cuando ha llegado a esos 3 años, hay otro tiempo un poco más amplio que ronda aproximadamente entre los 10, 12 y 15 años como para ser un verdadero profesional y haber incorporado no solamente los fundamentos de una práctica disciplinada, sino que también los principios y códigos propios del sistema. Depende de las escuelas. Existen algunas escuelas que tienen algunas graduaciones diferentes. Por ejemplo, hay algunas escuelas que tienen denominaciones técnicas, como por ejemplo Yogacharya, que quiere decir, traducido literalmente del sánscrito al castellano, instructor del yoga. Existen algunas otras denominaciones que generalmente dentro del ambiente del yoga, de la New Age, suelen aparecer como el término gurú. ¿Sí? Ese es un término sánscrito, ¿sí?, que es atribuido a todos los profesores. O sea, nosotros tenemos una visión de que el gurú es una persona de un amplio desarrollo espiritual y que tiene la capacidad de guiar. En los diccionarios de lengua española, traducido, gurú es una persona carismática y sensible. Eso es lo que literalmente está traducido de el sánscrito al castellano en un diccionario común de lengua española. No obstante eso, en India un gurú es un gurú de música, un gurú es un gurú de literatura, o sea, es un profesor de algo. No obstante eso, existen algunas escuelas también que toman ese principio y después de ser profesor o ser yogacharya, le dan el título de gurú o le dan el título de swami, etc. No obstante eso, como nuestra cultura se diferencia muchísimo de lo que es la cultura originaria donde nace el yoga, que es la cultura hindú, algunos conceptos de los mismos no son bien vistos, digamos. Ya el término gurú da a sensación de ser peyorativo o alegorio a bromas, ya que, por ejemplo, no se bromea con otras instancias. Por ejemplo, lo vemos a algunos presentadores publicitarios de conocimiento general que dicen el gurú de la moda tal, el gurú del marketing tal, pero cuando decimos el gurú del yoga, ya el término es bastante peyorativo.